Bueno, empezamos un poco y voy a hablar de quién soy. Yo soy un trader, exactamente, que empecé más o menos en 2010 a interesarme por los mercados. Hasta ese momento no tenía mucha experiencia, y como muchos de vosotros, y a base de mucho esfuerzo, de estudiar mucho por mi parte, ser muy, ¿cómo explicarlo? Ser muy autodidacta, pues he conseguido alcanzar un nivel que me ha llevado en estos momentos a tener un buen rendimiento en mi cuenta. En 2012 pasé a estudiar con Rob Booker, con el que aún en día, como explicaba Ronald, aún en día sigo manteniendo contacto, sigo estudiando con él. Y en agosto, como os comentaba, conocí a Daniel y me propuso entrar en el programa de Money Manager, en el cual llevo un 40% de rendimiento que obtuve en esos 4 meses que estuve gestionando. Ahora soy un money manager y gestiono mi propia cuenta con algunos clientes. Voy a explicar un poco quién es Rob Booker para que sepáis más o menos, os tengáis una idea de la clase de trader que es Rob Booker. Rob Booker tiene un título universitario como abogado. Él nunca estuvo realmente muy relacionado con el mundo del mercado financiero, y él se empezó a interesar por el mundo financiero en una cosa que le pasó, en una anécdota, que consistía en que él conoció a un trader y veía que tenía cochazos, tenía todo, y le preguntó, ¿cómo tú conseguiste hacer ese dinero? Siempre hizo esa pregunta, ¿cómo? No, ni se hizo otras preguntas. Entonces, como trader, aprendió como trader a cómo hay que saber gestionar bien. Al principio, en su experiencia inicial, él perdió, se dio, él lo explica, que se dio muchas veces, tuvo muchas pérdidas de dinero, incluso fundó muchas cuentas. Entonces él siempre habla del trader, de ser trader y hacer trading desde un punto de vista psicológico. Ser un buen trader psicológico y trabajar siempre la psicología antes de cualquier tipo de cosas, antes de lanzarte a operar. Tienes que trabajar primero tu mente. Y después, él también, como gran probador de sistemas que es, defiende que siempre hay que testear todo tipo de sistema que tengamos en nuestras manos, o el sistema que queramos operar. Tenemos que testearlo y saber los puntos débiles del sistema. Siempre tenerlo siempre todo anotado para saber en todo momento lo que hay que hacer cuando abrimos un trade, cuando gestionamos. Entonces, eso es básicamente parte fundamental del sistema que emplea Rob Booker, y básicamente es parte fundamental del sistema que yo empleo, que es un sistema que está basado en el propio sistema de Rob Booker. No es exactamente el sistema de Rob Booker, porque es un sistema que está adaptado a mi forma de operar. Bueno, y después, ¿qué decir de Rob Booker? Que tiene una forma un poco especial de enseñar. Es muy, ¿cómo lo puedo explicar? Es una persona muy despreocupada, en el sentido de que no es tan estricto. No es tan estricto. Como lo estáis viendo, lleva vestimenta en sport, tiene una forma de hacer trading muy alegre, es relajado. Y pues es por eso por lo que su forma de carácter de ser, él atrae mucho a mucha gente para que opere, para aprender su método de trading. Si tenéis alguna pregunta, me podréis ir parando cuando queráis. Bueno, vamos a seguir avanzando.
Y ahora os voy a explicar en qué se basa la estrategia trifecta. La estrategia trifecta se basa en tres indicadores básicos. Uno, Knoxville divergencia, los pivot points, que son los puntos que nos van a dar los objetivos de beneficio. Y después la línea de tendencia. Por eso el nombre de trifecta, porque usa justo esos tres indicadores. Knoxville divergencia, pivot points y línea de tendencia. Después tenemos que el Knoxville divergencia es la combinación de 4 indicadores, que es el oscilador RSI configurado a 21 periodos, el oscilador Momentum configurado a 20 periodos, el MACD configurado a 12, 26 y 9 y el estocástico configurado a 7, 10, 10. Esto es básicamente el Knoxville divergencia. Y como se ve, ¿para qué utilizamos el Knoxville divergencia? Como se ve, el Knoxville divergencia es esta línea que os estoy enseñando aquí. El Knoxville divergencia lo que nos avisa es de que el precio puede girar, de que puede haber un giro en el precio y nos alerta de que estemos atentos porque podremos entrar en la operación en el sentido contrario al movimiento del precio, que en este caso, como vemos en el ejemplo gráfico que tengo aquí, el precio va a la baja, es una tendencia bajista. Entonces, el Knoxville divergencia lo que nos ayuda es a advertir de que puede haber un posible punto de giro. El pivot point son estos puntos, estas rayas verdes, azules que veis. Las azules son pivot points diarios y las verdes son semanales, que básicamente las semanales depende del marco horario en el que operemos, van a ser la que más utilicemos como objetivo de beneficio. Y después la línea de tendencia. La línea de tendencia es esta línea que trazamos desde, en este caso como es bajista, desde los máximos, como vemos, desde esos máximos descendentes, esa es la línea de tendencia que trazamos. Los pivot points, como ahora voy a explicar lo que son los pivot points son niveles de precios que nos ayudan a determinar el precio objetivo take profit que tomamos cuando tomamos una operación. Suelen actuar como soportes y resistencias y son como imanes para el precio. El pivot point se calcula por la suma del máximo, del mínimo y del cierre dividido por 3 y es lo que gráficamente vemos ese punto, esa raya o punto que nos da el precio objetivo. Y después hay otra cosa, esto fue introducida posterior por Rob Booker, que se llama Ghost Pivot o Pivot Fantasma. Como explico, los Pivot Fantasma o Ghost Pivot son aquellos que están aún por formarse, ya sea el pivot de la semana siguiente o el pivot del mes siguiente. Si nos encontramos cercanos al fin de semana o un fin de día o un fin de mes, tomaremos ese pivot como objetivo antes que el pivot que teníamos marcado como objetivo. Es decir, cuando, por ejemplo, si tenemos abierto un trade, por ejemplo, bajista aquí, y tenemos este pivot y el precio no lo toca y sigue cayendo, se forma otro pivot fantasma. Otro pivot que se le llama pivot fantasma o ghost pivot. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que ese pivot fantasma suele ser el que sustituye al objetivo inicial que teníamos, que era en el pivot semanal anterior. Después lo voy a explicar, me voy a detenerlo en gráfico, me voy a detener a explicarlo. Y como explicar, esta es la línea de tendencia. Aquí la tenemos, una línea de tendencia alcista que se forma en los mínimos y una línea de tendencia bajista que se forma en los máximos, como vemos aquí. Pues esto es básicamente los tres pilares básicos del sistema trifecta, que es lo que hoy me voy a centrar más en explicar, lo que es cómo opera el sistema original.
Voy a abrir la plataforma un momento. Bueno, aquí tenemos, esto es una plataforma que se llama TradingView, que muestra también gráficos de precios. Aquí tenemos en este momento, tengo el dólar australiano en tiempo real contra el dólar norteamericano. La estrategia original de Rob Booker decía que teníamos que buscar un pivot perdido. Un pivot perdido es un pivot como este de aquí, que voy a mostrar. Esto de aquí es un pivot perdido. Lo que dice Rob Booker en el sistema trifecta es buscaremos pivot perdidos. Por ejemplo, aquí tenemos 2. Tendremos que tener 2 como mínimo para poder tomar una operación. Entonces, buscamos pivot perdidos. Uno aquí, otro aquí y otro aquí. Lo siguiente que tenemos que esperar a ver es que se produzca una Knoxville divergencia, que en este caso no se produce. Entonces voy a buscar dónde hay más pivot perdidos. Mira, por ejemplo, aquí tendremos un pivot perdido. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Knoxville divergencias. Trazamos la línea de tendencia. Buscamos los máximos siempre. Más o menos. No tiene por qué ser muy perfecta la entrada. Básicamente, tendremos que respetar. Entraríamos en el trade aquí, buscando este pivot de aquí como objetivo. Más o menos podemos buscar, él habla de que podemos buscar aquí, cerca del pivot o en el pivot, o buscamos más o menos la mitad del recorrido de aquí a aquí. Más o menos por aquí. Aquí tenéis, mira, primero un objetivo más ambicioso sería en este pivot de aquí, perdido, y después podemos buscar un punto intermedio, que es sobre esta zona, y sobre esta zona de aquí. Entonces, ¿qué haremos? Entraremos en la rotura de aquí. Ahora aquí hay dos cuestiones básicas que siempre explica Rob Booker, y siempre dice Rob Booker, que es nunca gestionar con un volumen superior al 1% por posición. Es decir, Rob Booker lo que quiere siempre, o lo que él expresa es que debemos hacer un trading pensando en defensa, nunca pensando en que vamos a ganar muchísimo dinero en una operación. No, no. Debemos siempre gestionar nuestro riesgo con un volumen muy pequeño, muy pequeño. Podemos, eso es una parte. Otra, podemos gestionar la posición con un stop loss que se colocaría aquí debajo. Justo siempre en el mínimo, justo por debajo del mínimo de la Knoxville divergencia, donde tomamos la entrada. Siempre justo en el mínimo. ¿Qué ocurre? Me diréis, bueno, pues esta operación si la tomamos, perdemos dinero. Entonces, perdemos el dinero porque nos salta el stop loss. Bueno, pues tomaríamos un segundo trade aquí, en esta zona más o menos. Y pondríamos el stop loss
por aquí. En esta zona más o menos pondríamos el stop loss. Como veis, el precio ya aquí en esta zona no toca. El rendimiento que obtendríamos, aún a pesar de aquí de perder, como veis, tenemos en esta entrada más o menos aquí, tendremos un buen ratio riesgo-beneficio, casi un 2-1. Aunque nos haya quitado el precio, porque haya saltado nuestro stop loss, podemos volver a entrar en esta zona. Y como veis, el ratio riesgo-beneficio es aún más alto, es casi un 3-1. Y si buscamos esta zona, es casi aún superior. Y como veis, fijaros, el precio siempre acaba yendo a buscar, tarde o temprano, siempre acaba yendo a buscar esos pivots perdidos. Siempre el precio va a seguir visitando esos pivots, porque siempre hay que tratar el trading no desde un punto de vista matemático, mecánico, sino más bien como desde un punto de vista psicológico. Y estos niveles son niveles psicológicos que quien forma el mercado nunca se lo olvida, que si este precio no ha sido tocado, siempre va a buscarlo. Siempre el precio va a ir a buscar ese punto. Como veis, esto es una operación que a pesar de la primera que hemos tomado, nos ha salido bastante rentable. Y después tenemos otro, podemos gestionar el trade siempre con un menos de un 1% por posición, podemos gestionar con stop loss, o lo que él llama, voy a escribirlo un momento, otro sistema que le llama gestión de posiciones por rollover, que este tipo de gestión no usa stop loss. No usan stop loss y básicamente la mecánica es igual que si usáramos stop loss. ¿En qué consiste el rollover? Bueno, pues abrimos depende del tamaño de la posición, lo voy a escribir un momento para que sepáis más o menos lo que tendríamos que tomar. Esto es básicamente lo que tendríamos que, como máximo, podríamos tomar, y igual tanto en sistema rollover como usando stop loss. Si tenemos $1.000 o euros, como máximo 0,01. Y si tenemos 10.000, como máximo 0,1. No podemos saltarnos, esto tiene que ser muy estricto. La base del éxito de cualquier trader es no, incluso por encima de los stop loss, desde mi punto de vista, es aplicar un buen volumen en cada posición, nunca sobrepasarse de más de un 1%. Como veis, de 0,01 de 1.000 euros no es ni un 1% del volumen total. Y de 10.000 euros un 0,1 tampoco supera un 1% del total de la posición. Entonces, esto es clave y para mí es importante incidirlo. Nunca sobrepasarse, cuando tomamos operaciones, nunca sobrepasarse el volumen. Porque por muchos stop loss que usemos, si tomamos un volumen muy grande en cada trade, podemos fundir una cuenta muy rápido. Es que una cuenta se puede ir muy rápido. Basta que tengamos una racha de 10 operaciones muy negativas y entonces fundimos la cuenta muy rápido. Entonces,
¿Cómo se tomaría aquí el rollover, el sistema rollover? Pues aquí entraríamos lo mismo. Entraríamos con una primera posición, si fuera, pongamos, 10.000 dólares, tomaríamos como máximo 0,01. Voy a borrarlo esto un momento. Vale. Entonces, a nosotros aquí es importante estar muy bien preparados psicológicamente. Entonces, siempre antes de tomar un trade, gestionar una cuenta, lo que queráis, debemos estar muy bien preparados psicológicamente de antemano. Debemos entrenar nuestra mente, debemos entrenar el sistema. Por eso es importante siempre uséis el sistema que uséis, vayáis a usar Trifecta o el que queráis. Siempre testear el sistema, tener un diario de trading para anotar los puntos débiles, sobre todo los errores, sobre todo tener muy bien registrado los que cometemos es importantísimo, muy importante. Es muy importante. He visto que me estáis, ahora acabo de ver el chat, perdón un momento. Después, al final, me preguntáis lo que queráis y ya os respondo. Voy a seguir explicando. Entonces, es muy importante lo que decía, testear y sobre todo entrenar la mente psicológicamente y entrenarse psicológicamente. Incluso yo recomiendo, aunque tengáis cuentas reales, y veréis cómo os va a ayudar a un poco a tener una visión y a visionar lo que queréis, tener cuentas demo, pero y a la vez que operáis en real, operar cuentas demos con diferentes cantidad de dinero en cada cuenta. Si tenéis 1.000, podéis hacer una con 10.000 y otra con 100.000, para que veáis viendo, en progresión, veáis viendo cómo si hacéis cómo sabéis, cómo vais viendo, cómo vais a ver cómo va a ir creciendo la cuenta y os vais haciendo una idea. Veo que aquí me hacen una pregunta de qué es un pivot perdido. Mira, un pivot perdido es esto de aquí. Es un pivot que el precio, como ves, cayó y en ningún momento lo tocó. Eso se le llama pivot perdido, para que tengáis una idea. Y esos pivots perdidos son niveles de precios son niveles de precio que el precio suele tarde o temprano visitar. Y os voy a buscar más ejemplos para que lo veáis. Mirad, ¿ves aquí? Aquí tenéis otro pivot perdido. Si os dais cuenta, el precio lo vuelve a visitar tarde o temprano. El pivot me preguntáis si es diario semanal. Ya expliqué que básicamente se va a usar como objetivos pivot semanal. Eso si usamos un gráfico de 1 hora, que básicamente es el gráfico que yo uso. Después, si fuera 4 horas, si os fuera de 4 horas, usaríais el pivot mensual. Y si os fuera a diario, usaríais un pivot anual, que es este rojo de aquí, como veis. Perdón un poco porque estoy un poco nervioso porque esta es mi primera intervención. Espero que esto os haya aclarado las ideas del tipo de pivot que usar. Os lo voy a escribir aquí para que lo tengáis, ¿vale?
¿Vale? Entonces, en gráfico, repito, en gráficos de una hora, tomamos el pivot mensual, que es el verde. En gráficos de 4 horas, tomamos el pivot rosa, que es el mensual. Y en gráficos diarios, tomamos el pivot rojo. Como, fijaros en diario, el beneficio que nos puede dar, lo rentable que puede ser una operación tomada en diario. Si tomamos una operación en diario, quisiéramos tomar, por ejemplo, en dólar australiano, dólar norteamericano, entraríamos en esta zona. De aquí. Tendríamos un primer objetivo que ya fue tocado en esta zona de aquí, como lo veis, en este pivot anual. Y después podríamos ser mucho más ambiciosos y irnos a buscar este pivot de aquí, en pivot anual, que es este pivot perdido anual. Espero que con esto os haya resuelto un poco lo de cada pivot que hay que usar en cada, por ejemplo, en una hora el semanal, en 4 horas el mensual y en diario el anual, que es el rojo. Voy a quitarlo esto. Vale. Y ahora voy a seguir explicando cómo se hace una gestión rollover. Entonces, voy a enviar un momentito, por favor. Bien, aquí tenemos. Vale, entonces, como estaba explicando, el sistema rollover, antes expliqué el sistema de stop loss, tomaríamos una primera posición aquí, en esta zona. ¿Por qué? Porque tenemos un pivot aquí, perdido, y tenemos varias Knoxville divergencias que nos están advirtiendo de un giro. Entonces, tomamos el primer trade aquí. Tomaríamos con 0,1. Tomaríamos aquí un primer trade 0,1. Al no tener stop, el precio sigue cayendo. Como no tenemos más de menos de un 1% en esta primera posición, aunque caiga, no nos va a producir un gran daño en la cuenta. Entonces, buscamos una siguiente entrada. No tiene por qué producirse Knoxville divergencia en la siguiente entrada. Y buscamos una segunda entrada y tomamos aquí otro trade. En el mismo sentido de compra. Pero aquí explica Rob Booker que es 4 veces el primero. ¿Qué ocurre cuando metemos aquí un trade con 4 veces el primer volumen del primer trade? Al mínimo movimiento que haga, no tenemos por qué buscar el objetivo inicial. No. Lo que vamos a hacer es intentar cerrar en break-even, que es break-even en ni pérdidas o sin pérdidas ni ganancias, a cero. O podemos ir a buscar un cierto beneficio en esa operación. Como veis, si queremos dejar correr la posición, el beneficio aún sería aún muy superior en ese trade. Fijaros cómo el precio al final acaba tocando el pivot perdido en esta zona. ¿Lo veis? Aún subió mucho más, aún fue a buscar el pivot mensual y el pivot anual. Y aún siguió subiendo y sube, y sube, y sube, y sube, y sube, y sube más. Es por lo de que es importante este tema.
es las Knoxville divergencia, nos dan siempre una alerta de que el precio puede girar. Después tenemos que si el precio rompe la línea de tendencia, podemos entrar. Y sobre todo lo importante es los pivot points, que actúan prácticamente como imanes del precio. Son, como iba diciendo, sobre todo los pivot perdidos, como este de aquí, son niveles de precios que actúan de forma como imán para el precio. Siempre el precio, si ya se dejó un nivel importante sin tocar, siempre antes de querer reiniciar una tendencia bajista o querer cambiar de tendencia o seguir una tendencia, siempre va a ir a buscar esos pivot perdidos, porque son niveles psicológicos históricos que son muy importantes. Vamos a buscar, voy a buscar a ver más. Mira, por ejemplo, aquí tenéis otro. Aquí tenéis otro pivot perdido. Que tarde o temprano, si os dais cuenta, el precio acaba tocando. Fijaros la importancia del concepto de los pivot perdidos. Voy a buscar más. Por ejemplo, aquí mira, fijaros. Fijaros en esta zona. ¿Veis que hay otro pivot que no, posteriormente ha sido tocado? Pero en el momento de formarse, el precio caía, se formó el pivot y en ningún momento fue tocado. Entramos, marcamos la línea de tendencia, más o menos, no tiene por qué ser, podemos tomarla ahí, podemos tomarla aquí, como veis, entraríamos aquí, en esta zona de rotura, y veis como el precio sigue subiendo, hasta tocar justo el pivot perdido. Otra cuestión que se me olvidaba. Si tenemos un pivot mensual antes que un pivot semanal, si el precio toca ese pivot mensual, tanto en una hora como en 4 horas, cerramos, ponemos el objetivo en ese pivot mensual, no en el pivot semanal. El pivot mensual es mucho más importante que el pivot semanal. Entonces, si en una hora tenemos un pivot mensual que se forma antes que un pivot semanal, pues entonces tomamos el objetivo en el pivot mensual, no en el pivot semanal. Sin embargo, si hay un pivot que es semanal por delante de un mensual, tomamos en el pivot semanal las ganancias. Eso es una regla que introdujo mucho después Rob Booker. Aquí tenemos otro pivot perdido, lo apreciáis, ¿no? Y tenemos el pivot perdido, buscamos el pivot perdido. Y después, alto seguido, vemos la Knoxville divergencia, que es esta rayita de aquí, que voy a marcarla un poquito más para que se vea más clara. La voy a hacer un poco más. ¿La veis? Esta línea. Esto es la Knoxville divergencia. Es lo que nos muestra el posible punto de giro, la advertencia del punto de giro. Entonces tomamos una línea de tendencia. No tiene por qué ser la entrada perfecta. Lo importante son siempre salir bien. Nunca la entrada más o menos tiene que ser. No tiene por qué ser impoluta, perfecta. No. Entraríamos aquí. Lo voy a ampliar un poquito. Entraríamos aquí en esta zona y buscaríamos, como veis, el pivot semanal, porque está por encima del pivot mensual. Si este pivot mensual estuviera por encima del pivot semanal, pues tomaríamos el pivot mensual. Y como veis, si os fijáis, voy a marcarlo, el precio acaba tocándose tarde o temprano, acaba tocando. Tarde o temprano acaba tocándolo. Lo que pasa, tenemos que soportar tener esta operación abierta un cierto tiempo, porque hay operaciones que se hacen en cuestión de minutos, segundos, y operaciones que llevan mucho más tiempo. Entonces,
Es por lo que yo insisto en que hay que siempre, cuando vamos a tradear, testear el sistema y testearnos psicológicamente. Tener una mentalidad psicológica correcta. Entrenarnos para poder saber tener confianza en el sistema. De ahí que viene perdón, porque a veces leo preguntas. Sí que sí se puede trabajar en 15 y 30 minutos, pero aquí habría que usar otro tipo de pivots, que serían pivots intradiarios, que si queréis os los enseño ahora un momentito. Entonces, habría que tomar, como estaba diciendo, habría que soportar esta operación, pero si, como veis, la confianza en el sistema es fundamental y tarde o temprano, si os fijáis, precio sube, baja, vuelve a subir, aquí temblaríamos y diría, bueno, me he equivocado, vuelve a bajar, vuelve a subir, vuelve a bajar, vuelve a subir, y aquí tocaría, incluso iría a tocar mucho más abajo, el pivot mensual, hasta el pivot anual, podría llegar a tocar el precio. Voy a buscar más. Aquí no hay un pivot, aquí sí tenemos un pivot perdido, ¿lo veis? Recordad, una hora, pivot semanal, 4 horas, pivot mensual y diario, pivot anual. Recordar que él tiene la peculiaridad de que si tenemos un pivot mensual en una hora por delante de un pivot semanal, siempre tomamos de objetivo el pivot mensual, siempre. Eso es un concepto importante. Incluso si tuviéramos un pivot anual, tomaríamos el pivot anual. Siempre hay que tomar los pivots de mayor de objetivo, el pivot que mayor rango tenga. Si es diario, es superior tanto al mensual como al semanal. Si es mensual, es superior al semanal, y etcétera. En principio, en una hora tomamos pivot semanales. Pero si tenemos por delante un pivot mensual del semanal, tomamos el pivot mensual. Y como veis, aquí tenéis, mira, otra operación. Dibujaríamos la línea de tendencia y entraríamos aquí en esta zona, buscando este pivot de aquí. Y me diréis, pero bueno, también salió este pivot de aquí. Hay aquí un pivot mensual, semanal, que ha tocado el precio. Es igual porque fijaros porque el precio, si me callo un momento porque estoy leyendo preguntas también. Entonces, el precio, como veis, se forma casi en esta zona de pivot. Como se forma en esta forma, casi en esta forma, en este pivot, buscaremos este de aquí. Me decía, sí, se aplica para acciones, también se puede aplicar. Ahora podemos usar el stop loss aquí, por esta zona, más o menos. No aquí. Recordad que el stop loss se coloca cuando rompe. Y la zona más alta cuando rompe es esta. No esta ni esta. Y entraríamos aquí en esta zona buscando este de aquí. Voy a cerrarlo. O podemos utilizar rollover, que como veis, la operación se mueve igual. No hay problema, no habría problema. Y aquí tenemos otro. Mira, tenemos un pivot perdido, pivot perdido aquí. Knoxville divergencia primera. Tomamos sobre los mínimos y como veis, en ningún momento la operación nos entra aquí. Podríamos tomarla aquí o podríamos tomarla aquí. Y como veis, siempre da, si ponemos el stop loss aquí,
Depende de la tolerancia al riesgo que queramos asumir. Ponemos aquí el stop loss y el precio. Tomamos la operación en la vela roja esta, de aquí, con objetivo este, de aquí. Y como veis, el precio acaba tocando siempre el pivot. Si queréis, para estar más seguros, en vez de poner justo encima del pivot, aquí, podéis poner unos pips más arriba si queréis. Lo importante es ir acumulando poquito a poco. Ir acumulando poquito a poco. Poquito a poco. Se trata de ir acumulando poquito a poco. O incluso, si queréis, podéis tomar más o menos aquí la mitad. Que sería el pivot mensual. Me estás preguntando sobre el riesgo. Yo te puedo decir que he tenido abierto un mismo trade un mes entero. Lo único que hay que tener cuidado es que te metas en un par que tenga un swap muy alto. Entonces sí que te reduce las ganancias. Entonces, me preguntaban en 30 minutos, en 15 minutos, por ejemplo, 30 minutos. Voy a eliminar los pivots. Los pivots. No, esperar un momento. Perdón. Si vamos a operar en 30 o 15 minutos, vamos a tomar como objetivo el pivot diario. No, ya os voy a... tranquilos que ya os voy a mostrar mi historial real en el mes de febrero para que veáis que las ganancias no son tan bajas como pensáis. No se trata, quiero que os centréis en que no se trata de ganar mucho en cada trade. No se trata de como si acumulamos 10 euros, 10 dólares a 10 dólares. Se trata de acumular, se trata de defenderse, nunca de querer, voy a ganar en un trade, pues 1.000 euros. No se trata de eso. Se trata de tener lotajes pequeños para que no te fundan tu cuenta en 2 o 3 operaciones. Y sobre todo, hacer con esos pequeños, ir acumulando poco a poco. Se trata de ir acumulando, no de querer ganar en 2 o 3 operaciones mucho dinero, porque eso al final puedes llegar a que pierdas, puedes fundir una cuenta rápido. Entonces, se trata de ser muy defensivos. Y después os muestro ahora, dentro de nada, os voy a mostrar las operaciones que yo tomé en el mes de febrero para que veáis que se puede obtener un 10% operando así en un mes. Incluso os voy a mostrar en todo el 2016 una cuenta mía que yo he operado, el porcentaje de ganancia que tengo. Y ya os lo voy a mostrar en breve. Ahora os voy a explicar en 30 y 15 minutos cómo tomaríamos. Entonces,
Espera. Voy a modificar, voy a tomar este. Voy a modificarlo. Voy a cambiarlo. Los pivots diarios son en azul, ¿vale? Y lo ponemos en diario. Aquí lo tenéis. Fijaros. Esto es 30 minutos. Tomaríamos el trade aquí. Y podríamos tomar la mitad de podríamos tomar más o menos la mitad de ganancia. Más o menos sobre esta zona. O podríamos buscar el pivot diario. Que está en esta zona. Aquí. Aquí tenemos otro posible trade. Podemos poner aquí o podemos poner aquí. Y podemos entrar en esta zona de aquí o en esta de aquí. Pondríamos, depende de cómo queráis operar, si con stop loss o con rollover. Entonces pondríamos el stop loss en esta zona y tendríamos un beneficio aquí. Entraríamos en esta zona. Que sería 75, 176, más o menos. Más o menos. Y buscaríamos un beneficio. Esta zona de aquí, de 75.521. Eso nos da un beneficio de unos 40 pips tranquilamente. Como veis, la dinámica es siempre la misma. Es el sistema original de Rob Booker se basa en usar estos tres indicadores: línea de tendencia, Knoxville divergencia y pivot points. Y como veis, es un sistema que da una buena tasa de ganancia de trades. Por ejemplo, aquí. Aquí, como veis, tenemos un pivot que no está tocado. Si os fijáis, mira, no lo llega a tocar. Trazamos la línea de tendencia. Ahí. Entraríamos en esta zona, más o menos aquí en este. El stop loss lo colocaríamos en esta zona. De aquí. Podríamos buscar este pivot de aquí, que se estaba formando. O si queremos ser ambiciosos, podemos ir a la mitad de recorrido de la entrada, que sería más o menos por esta zona de aquí, más o menos. Y como veis, lleva un tiempo, le lleva un tiempo al trade, pero tarde o temprano se forma. El trade llega al objetivo que le marcamos. Incluso, si quisiéramos ser muy, muy, muy ambiciosos, voy a reducirlo para que lo veáis. A ver si me deja reducir más. Espera. Más o menos 75, 782. Vamos a ver si el precio 75, 800. Vamos a ver si el precio llega a 75.800. Como veis, el precio llega, acaba tocando ese pivot perdido siempre, siempre.
Esta operación, claro, requiere de aguantar mucho tiempo la operación. Ahora me dejo reducir. Como veis, el precio acaba tocándolo. Si ponemos el stop loss, nos saltaría. Y si usáramos rollover, como veis, al final la operación se gana, se acaba ganando. La divergencia, la Knoxville divergencia. La Knoxville divergencia es esta. Esta es la Knoxville divergencia. Estas rayas que están por encima del precio, si es una Knoxville divergencia bajista y si es una Knoxville divergencia alcista, como veis, está por debajo del precio. Estas son las Knoxville divergencias. Y aquí tenéis Knoxville divergencia bajista. Knoxville divergencia alcista. La alcista siempre está cuando el precio cae, por debajo del precio se forma, y la bajista, como veis, se forma siempre por encima del precio. Incluso 15 minutos. Podemos tomar también Knoxville divergencias en 15 minutos. Fijaros. El punto de entrada estaría en esta verde, en vela verde, en la rotura de la línea de tendencia. Si pusiéramos el stop loss aquí, nos va a saltar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero podemos tomar un segundo trade aquí, en esta zona. Aquí. Y tomaríamos el stop loss. Stop loss. Lo colocaríamos. Lo colocaríamos aquí abajo. Y este segundo trade nos permite que, a pesar de haber perdido aquí una cantidad, como no tenemos un lotaje muy alto, no perdemos mucho, el segundo trade ganamos muchísimo más de lo que perdemos. Pero bastante más. Como veis, al final el precio acaba tocando ese pivot, ya sea en 15 minutos, 30 minutos, una hora, 4 horas, diario. Como veis, es un sistema que es un sistema bastante rentable, si se sabe gestionar psicológicamente. Aquí tenéis más, mira, por ejemplo. Tenemos este pivot diario perdido. Y esto es una operación que está en tiempo real. Entraríamos en esta zona. Podríamos buscar aquí, buscar la mitad de recorrido, o como se nos formó este pivot diario, cerrar ganancia en este de aquí. Cerrar la ganancia aquí. Es una modesta ganancia en esta zona, o podemos ser un poquito más ambiciosos buscando aquí, o ser ambiciosos del todo buscando este pivot de aquí, perdido. A ver, vamos a buscar en otro par. Por ejemplo, el neozelandés dólar.
o dólar franco suizo. Euro dólar. Euro dólar, por ejemplo. En 15 minutos tomaríamos la línea, marcamos aquí la línea de tendencia, más o menos. No tiene por qué ser una entrada. En un minuto, si os queréis dejar las pestañas en el intento, yo creo que 5 minutos a lo sumo, 5 minutos, sí, pero entonces 5 minutos tendríamos que tomar, espera que lo voy a cambiar a 5 minutos, habría que tomar estos llamados, voy a tapar el diario, estos llamados pivos intradiarios, ¿vale? Estamos en 5 minutos, buscamos este pivot que es, si no me equivoco, 4 horas. El pivot de 4 horas. Entonces, tomaríamos aquí. Tomaríamos un trade aquí. Si tuviéramos stop loss, tendríamos aquí. Nos va a tocar, nos va a saltar el stop fijo. Y buscaríamos habría que estar muy atentos, porque aparte 5 minutos es básicamente estar muy atentos, y habría que entrar con un segundo automáticamente, con un segundo trade aquí. Se me olvidaba, por cierto, se me olvidaba. En gráficos si vamos a tomar stop loss, se toma siempre el mismo volumen por trade. Si 1.000 euros 0,01, 10.000 euros 0,01. Solo cuando empleamos rollover, aumentamos a 4 el volumen inicial del primer trade. Entonces, tomaremos aquí el segundo trade y le colocaríamos un stop loss por aquí arriba. ¿De acuerdo? Y en este caso, podríamos buscar este pivot de 8 horas o este pivot de 4. Con lo cual, siempre que ganamos, vamos a ganar mucho más de lo que perdemos. Este sistema lo que nos permite es que cuando perdamos poco y cuando ganemos mucho. Y nos permite ir acumulando poco a poco. Y ahora voy a ver aquí algo, si se me olvida algo. Aquí lo tenéis, lo tenía en la presentación, pero ya lo expliqué sobre la marcha. Lo que es el sistema rollover. Una primera entrada y una segunda entrada aquí. Y como veis, en la primera entrada pierdes, vas perdiendo, tienes que aguantar psicológica eso, pero al tomar la segunda entrada en 4 veces el primer volumen, ya básicamente en este pivot de aquí, básicamente anulas pérdidas ya. Y ya si te quieres ir a esta zona de aquí, incluso a donde está aquí el take profit que veis en rojo, aún tienes una ganancia bien amplia. Y después con stop loss, como os mostré en el gráfico. Bueno, básicamente esto es como es el sistema clásico trifecta, el que emplea Robuker. Mañana, que es la segunda parte, os voy a hacer un pequeño adelanto, os voy a explicar cómo yo adapté este sistema a mi forma de operar. Y que alguno me preguntaba si se usaba MACD. Yo en mi propio sistema, que está basado, uso lo mismo. Uso los pivot points, las divergencias y la línea de tendencia, pero aparte uso MACD, uso 3 filtros. Uno que es el MACD, otro que es el RSI y otro un indicador que creó un trader español que se llama Concorde. No sé si lo conocéis.
El concorde es un indicador que mediante análisis del volumen nos indica más o menos, aproximadamente, para tener una idea aproximada, de lo que hacen, lo que se le llama manos fuertes y lo que hacen las manos débiles, es decir, los grandes inversores institucionales, etcétera, 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 y lo que hacemos nosotros, lo que están haciendo cada uno. Se puede ver, intuir básicamente si están comprando las manos fuertes o se están vendiendo y lo que están haciendo las manos débiles en cada momento. Entonces, más o menos, el sistema está basado en lo mismo, pero uso 3 filtros para intentar detectar falsas entradas. Que como el mercado es muy caprichoso, siempre hace lo que quiere, a veces tú lo planteas bien y hay operaciones que a lo mejor... sí, sí, tienes razón. Y bandas de Bollinger, es verdad. De mañana os voy a explicar, mañana si a los que asistáis otra vez, os voy a explicar cómo uso esto para detectar y sobre todo con todo este filtro y con todo esto, consigo detectar puntos extremos donde el precio, que sí, que puede tener tendencia bajista, pero que podemos aprovechar en esa tendencia bajista cuando el precio se ha sobreextendido mucho, mucho a la baja o mucho, mucho al alza. El seminario, mañana a la misma hora. Entonces, cuando el precio se ha extendido mucho, 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 mucho a la baja, mucho al alza, podemos detectar puntos extremos y aprovecharnos para obtener ganancias de ellos. Ahora os voy a mostrar, para que veáis lo que os decía, que me hablabais del slip page y de ¿qué más? Me pone el riesgo overnight. Os voy a mostrar, aquí tenéis todo lo que yo hice. Esto fue básicamente en febrero. Fijaos, mira, por ejemplo, esta operación de aquí, esto de aquí es operaciones rollover. Y fijaos el beneficio que se obtiene. Por ejemplo, esta de aquí, esta de aquí, perdón, esta de aquí es rollover. ¿Qué más hay por aquí? ¿Alguna operación más por aquí? Rollover. Dejarme ver. Por ejemplo, esta de aquí. Fijaros el beneficio. Menos 39,84 y más 214. Y ya os digo, yo tengo operaciones que las he tenido abiertas durante un mes, inclusive. Por ejemplo, voy a buscar una aquí, no sé si la tengo ahora exactamente. No la tengo aquí. De tener operaciones abiertas un mes entero. Y fijaos, y como veis, esto empecé la cuenta con 10.000 euros y son un 14% de beneficio en ese mes. Esperad un momento. Y esto es lo que he obtenido en 2016 con una cuenta que he gestionado yo. Ahí tenéis. Fijaros que solo en un mes he perdido. En un único mes. Lo demás, fijaros los rendimientos por mes que voy. Mira, este año, por ejemplo, mira, un 18,33, un 7,03. De momento, en marzo, llevo un 2,7. Fijaros, con esta cuenta, la real, empecé con 500 euros. La que desde 2016. Sí, con 500 euros empecé. Y mirar todo, no por pensar que me decías, no, es que se obtiene. No importa, lo importante es ir acumulando. Esta cuenta ahora mismo está en 4.000 euros. Esta cuenta que empecé con 500 euros. Pues sí, podéis utilizar CFDs, todo, pero claro, tenéis que ver el margen que os piden en cada posición. En Forex te permiten... ¿Por qué manejo más de una cuenta? Porque ya os lo expliqué. Ya os expliqué. Es bueno
si podéis operar en real, tener varias demos con diferentes, si tenéis 1.000 euros, pues 10.000 y 100.000. ¿Para qué? Para que os vayáis dando, el cerebro lo vayáis acostumbrando a que, aunque sea poco beneficio de 1.000 euros, que vea que la proporción en mayor cuenta genera un beneficio enorme. Ganar solo un 4% ya es mucho ganar, todos los meses conseguir ganar un 4%. Entonces, lo que tenéis que hacer es centrar en que tenéis que psicológicamente pensar siempre en defensivo, pensar que cuando veis un trade todo se puede ir mal y básicamente muchas veces todo va a ir mal. Entonces, hay que nuestro cerebro acostumbrarlo a tener un plan de antemano. Elijo, no tengo una, no tengo unas divisas concretas. No, a mí lo que me preocupa más es el swap. Incluso he operado con pares que tienen swap altos, como es el dólar México. Lo que pasa es que el dólar México es una divisa que tiene bastante volatilidad, que se mueve muchísimo y se puede obtener, a pesar de tener un swap alto, se puede obtener unas ganancias bastante interesantes. Entonces, no, yo no me centro solo en una divisa, no, yo no opero, yo futuros no opero. No opero porque, aparte de a mí los futuros me parecen, como decía Warren Buffett, me parecen armas de destrucción masiva. Me parecen bastante peligrosos operarlos. Y tener claro que a los futuros van los grandes profesionales, los mayores profesionales y los que le llaman tiburones, están casi todos en futuros. Y aparte tenéis que pensar que cuando usáis CFDs o cuando usáis divisas, sí, que puede ser que tenga un coste un poco más alto, pero los futuros los contratos tienen un tiempo, pueden ser mensuales, 3 meses, y si vosotros tenéis una operación abierta, como me pasó a mí en futuros, y si el contrato se cierra y no se renueva, perdéis todo el dinero de esa operación. Entonces, si queréis futuros se puede operar, pero tener mucho cuidado con los futuros, porque en los futuros es donde están los mayores, es quizás el instrumento financiero más peligroso de todos. Si tenéis alguna pregunta más. Yo opero, estoy bastante contento con el broker que opero, que es ABA. Tiene un spread bastante racionable. Yo lo que sí es que tendréis que, cuando a la hora de elegir un broker, tenéis que sopesar lo que os interesa a vosotros. Si tiene un spread fijo, si tiene un spread alto o que te ofrece otras cosas. Eso tendréis que vosotros sopesarlo. Yo, por mi parte, con ABA estoy muy contento. Es un broker que está regulado en todo el mundo y es un broker bastante grande y bastante fiable. Spread muy bien y eso, si queréis, os puedo poner en contacto con un representante de ABA que tengo yo y habláis con él y resolvéis todas las preguntas que tengáis y cuestiones que tengáis, las resolvéis con él. Sí, no, el material se os va a pasar en cuanto que mañana es la última ponencia que hago, que es mañana, y ya no, los CFDs es como, tenéis que pensar, los CFDs tenéis que pensar que es como operar como divisas, es lo mismo, es otro tipo financiero. Tiene sus características de los swaps, que cada divisa tiene un swap, los CFDs tienen un swap, eso tenéis que consultarlo con cada broker, con el broker que operéis, o si queréis que os pase información. Utilizo MetaTrader 4.
Lo que pasa es que no pude abrirlo ahora el MetaTrader 4 porque estoy instalando una nueva actualización y utilicé TradingView, que me es más cómodo para explicar. Aparte de TradingView, si queréis mañana os enseño cómo operar. Aparte tengo una cuestión aquí, que yo uso un Mac y no todos los MetaTraders le van al Mac. Entonces, por eso decidí usar el TradingView, que aparte tiene mucho más activos. Si queréis mañana os puedo enseñar acciones y todo. Lo que queráis. Bueno, yo creo que por hoy vamos a dejar para mañana, que mañana... Sí, sí, esto está grabado. Esto está grabado, ya os informará Ronald. La Nashville Divergencia. Las dos Nashville Divergencia, tranquilos, que si queréis os paso yo todos los indicadores, no hay problema. No hay problema, en eso no hay problema. Darme un poco de tiempo porque para responder todas las preguntas que queráis. Ah, por cierto, ya os habló Ronald os voy a poner aquí. Os habló Ronald de la oportunidad laboral de trabajar con nosotros como asesor financiero freelance. Estamos empezando a formar un equipo y si queréis algunos interesa o queréis ser cliente, no hay problema. Tenéis aquí la página web, tenéis el email de la página web y ahí yo gustosamente en el tiempo que puedo seguiré respondiendo a todos.